movidos por la fe, trayendo las nuevas para usted. Que el mensaje de Jesús hoy llegue a tu ser, con palabra viva y un tanto en tu corazón. Salvación Emanuel trae la buena bendición. De Winter Haven, Florida, a Veracruz, México y hasta Dominicana llega con fervor. La Biblia se expone, reflexiona el corazón. Música que inspira y aviva la pasión. Movidos por la fe. Las buenas nuevas ya llegaron, síguenos con fe. Muy buenas tardes y muchas bendiciones a todos. Ramón Torres les saluda en esta nueva emisión del programa Movidos por la Fe, que se transmite todos los miércoles a las 6 de la tarde a las diferentes naciones que nos escuchan por medio de estas emisoras, por nuestro canal en YouTube, Movidos por la Fe Radio, y retransmitiendo por el Ministerio Radial Salvación Emanuel en el 88.1 FM desde la ciudad de Winter Haven, Florida, y por el 98.1 FM desde Veracruz, México. También estamos siendo retransmitidos por el Ministerio Radial Salvación Emanuel RD en la República Dominicana. En el programa de hoy tendremos nuevamente en la exposición de la poderosa palabra de Dios al pastor Emilio Negrón de Puerto Rico, con un tremendo tema de parte de Dios dirigido a la familia. Y en la segunda parte del programa tendremos un bello tema musical relacionado a la exposición bíblica de esta tarde. Así que no te quites de la sintonía de tu programa, Movidos por la Fe, que lo que viene es alimento espiritual de parte de Dios para edificar tu alma. Y ahora les dejo con el pastor Emilio Negrón y con lo que el Señor trae por medio de él para todos ustedes. Padre, quiero presentar la palabra que vamos a traer. Palabra tuya que has puesto en el corazón. Palabra que sabemos, Padre amado, que hay necesidad, sobre todo en los hogares, donde están pasando circunstancias. Sabemos, Padre amado, que tú creaste un hogar. Es creación tuya el hogar. Lo preparaste tú en el corazón, lo preparaste en tu mente, lo diseñaste. Un hogar compuesto de un padre, una madre y unos hijos. Pero también sabemos, Padre amado, que la introducción del pecado en la vida de la familia ha traído maldición, Padre amado. Pero sabemos, Padre amado, que en tu palabra hay un plan perfecto, que no se le escapa ningún detalle. Se llama Jesús, el cual trajo salvación, solución, reparación, cosas hechas nuevas en la vida de cada familia, de cada hogar, y en la vida en lo que es la individualidad de cada miembro de un hogar, Padre. Presento nuevamente la palabra, que hables tú a la vida y a los corazones de cada uno, Padre, como has hablado a la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Qué lindo eres. Quiero compartir hoy la palabra de Dios. Como ya escuchaste en la oración, estaremos hablando bajo el tema de la familia. Si has notado en cada prédica, el tema de la familia es constante y es repetitivo. De diversas maneras, la palabra siempre nos invita a la familia. Y la familia en el plan de Dios es tan importante que cuando vamos al huerto del Edén, Dios, al Edén, crea un hombre, luego en el huerto del Edén crea una mujer, ¿verdad? Y por causa del pecado son expulsados porque le fallan a Dios. Pero aún así la instrucción de multiplicarse, de crecer, de formar familias, continuó. Solo que una y otra vez el pecado ha venido haciendo estrago en la vida de los hogares y de las familias. Por lo tanto, hoy te quiero invitar a un hogar
en el cual se encuentra en Primera de Samuel 17. Vamos a leer el 17 y luego retrocedemos, ¿verdad?, al 16, porque decidí hacerlo así. En otras ocasiones siempre deberíamos de leer el 16 después del 17, pero hoy empezamos por alguna razón por el 17. Y del 17 vamos a leer 28 y 29. Lo tenemos, Primera de Samuel 17, 28 y 29. Estamos hoy en la Reina Valera, así que hoy lo puede buscar. Gloria a Dios. Hay una conversación hermosa, es bien linda la conversación, usted va a ver, que se da entre dos hermanos que están, ¿en dónde? En la Biblia, ¿sabe? Lo que estoy leyendo está en la Biblia. Así que son hermanos y los hermanos se aman, se tratan bien, se quieren tanto, los hermanos no pelean. De verdad, ¿sabe? Mi hermana aquí se está riendo porque dice que estoy siendo sarcástico. Yo no sé, yo recuerdo que en mi hogar, entre hermanos, a veces los Legos volaban y las Barbie y los cajitos cuando nos enredábamos a pelear. Y aunque a los pocos minutos volvíamos a jugar como si nada hubiese pasado, pero cuando volvíamos a jugar en ocasiones eran con juguetes rotos, porque hace un ratito atrás había pasado una guerra donde los juguetes habían volado y habían sido rotos. Así que, no sé, vamos a comenzar a leer la palabra del Señor y la palabra nos dirá. Primera de Samuel 17, 28 y 29. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Así que ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? De David y su hermano, ¿verdad? Su hermano mayor. Y lo leo otra vez. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Está hablando con ira, no lo dijo con amor. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Le dije que estaremos hablando sobre la familia. La familia es algo perfecto que diseñó Dios. La primera institución que diseña Dios es la familia, y el centro de aquella familia era Dios. ¿Okay? Por lo tanto, la necesidad que tenemos hoy de congregarnos, de venir a un templo, la necesidad de orar, la necesidad de tener un Salvador, la necesidad, ¿verdad?, de entonar cánticos de adoración y alabanza. En un principio, cuando Dios creó al hombre, no era así. ¿Por qué no era así? Porque cuando usted va al libro de Génesis, va a encontrar que Dios se paseaba por aquel lugar donde estaba el hombre y la mujer. Así que la forma, el sistema que había, es que el hombre y la mujer podían hablar con Dios de usted a tú. Una relación personal, una relación íntima. Se podían comunicar sin temor. No existía absolutamente nada que separase a Dios y al hombre. Dios en ese instante no está enojado con el hombre, porque el hombre es obediente a Dios. El hombre no le ha fallado a Dios. Simplemente el hombre ha cumplido con toda la ordenanza que Dios le había dado, ¿verdad? Que pusiera nombres a todos los animales, que aquella mujer que le había puesto al lado era su esposa, y que hiciera la tarea con la cual iba a vivir delante de Dios de una forma correcta. Pero sabemos que también Dios había dado una instrucción, al cual describe la palabra a Satanás, la describe como serpiente. Siendo muy astuta, inicia una conversación con la mujer. La mujer que me diste, como le dijo
el primer hombre a Dios cuando habló con Dios. Y estoy hablando de Adán y Eva allá en el huerto del Edén, en el libro de Génesis. Por lo tanto, la serpiente, siendo muy astuta, va y habla con la mujer y la convence con una famosa tentación con que Dios ha dicho. ¿De verdad eso fue lo que Dios dijo? Como cuando le decimos a los nenes, ¿tú estás seguro que tú dijiste eso? Y usted lo mira. Y cuando usted mira al nene y le pregunta, ¿tú estás seguro que tú dijiste eso? ¿Qué hacen los nenes? Algunos se asustan, pero algunos de repente toman la fuerza y dicen sí. Y es la tentación que usa Satanás para dirigirse a aquella mujer, la cual se dio, vio que aquel fruto de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal era agradable a la vista. Así que tuvo la desgraciada idea de probarlo, siendo desobediente al plan de Dios, pero siendo obediente a la voz de Satanás, cediendo ante su astucia. Y he ahí explicado el problema de cada hogar hoy día. En cada hogar hay uno o más personas. Y la serpiente, o sea, Satanás, intentará llegar al oído siempre de alguno en tu hogar. Mire, mi hermano querido, dentro de tu hogar siempre habrá alguno, si no a todos, al cual Satanás intentará robar, matar y destruir. ¿Sabes por qué? Porque tal como las llantas de un auto, que aunque tiene 4, si una se poncha o una se explota, la marcha se volverá lenta, dificultosa y habrá que detenerse. Y dentro de cada hogar, el propósito de Satanás, te vuelvo y repito, robar, matar y destruir, es destruir todos cuanto más puedas, mínimo uno, porque sabe que destruyendo a uno, el resto de la familia se verá en una marcha lenta. En vez de la marcha ligera, con libertad, con gracia, con cosas buenas. Cuando en un hogar el enemigo ataca o toma uno, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces hemos visto que alguien ha creído la mentira de Satanás dentro del hogar? Y de repente tenemos un adicto a alguna sustancia controlada, robando las cosas del hogar, trayendo maldición al hogar, dañando el hogar. Pero escucha bien lo que te voy a decir, no ha dejado de ser parte de ese hogar. Y tenemos como ejemplo el hijo pródigo, el cual sale de la familia, se va muy lejos. Dice la Escritura que vivió perdidamente, pero que un día entró en razón, entró en sí y determinó volver a la casa del padre, arrepentido, a pedir perdón. Cuando usted lee el relato del hijo pródigo, narra la Escritura que instantáneamente llegó al hogar. Con el simple hecho de llegar, reconocieron el deseo de aquel corazón de pedir perdón y fue restaurado de manera instantánea. Así que cuando en el huerto del Edén se introduce el pecado, vemos como de manera continua el pecado sigue atacando una y otra vez a aquella familia. Por ejemplo, Dios habla con Caín, le dice a Caín, Caín, ¿por qué? Te lo voy a parafrasear, ¿por qué estás abrazando el pecado? Es lo que le está queriendo decir Dios cuando habla con él. ¿Por qué lo estás considerando? ¿Por qué lo estás escuchando? Yo le aseguro que Caín y Abel tuvieron que haber escuchado el relato de sus padres, de lo lindo que era la presencia de Dios y de lo desgracia que era vivir expulsado de la presencia de Dios. Por lo tanto, tenían claramente el conocimiento de la maldad. Y escuche bien, todavía Dios, porque cuando usted lee el relato va a ver a un Dios hablando con Caín y también aceptando, ¿verdad?, el sacrificio de Abel. Todavía
no hay una rotura en su totalidad, todavía hay comunión de alguna manera con Dios. Y de repente usted va a notar que Caín abraza el pecado, el coraje, se enfurece, se llena de ira, al punto de que termina matando a Abel. Caín mata a Abel, a su hermano. Así que dentro de esta casa, que le falló a Dios, ¿bien? Que es expulsado. Y ahora continúa la situación de mal en peor. Y vuelvo y te repito, estoy hablando de la primera familia, la que nos representa como si usted y yo hubiésemos estado allí. Lo que Dios creó originalmente. Así que ahora no tan solo le han fallado a Dios de una manera muy terrible, que ahora ha llegado el punto que hay un asesinato dentro de una familia. Cuando usted es así, usted se da cuenta que esto va de mal en peor. Las cosas se están poniendo serias en eso, se están debilitando la relación la cual hay. No conforme con eso, ahora este hermano es expulsado de esa familia, marcado por Dios, para que las generaciones que venían cuando lo vean no lo maten. ¿Qué les parece si yo les pregunto, ¿estarán malas las cosas hoy día? ¿Habrá problemas en los hogares nuestros hoy día? Cuando mira la Escritura no hay nada nuevo debajo del sol. La situación la cual se está dando en este hogar es una situación terrible, pésima, donde el pecado se está manifestando en su máxima expresión. Fallarle a Dios y ahora un asesinato. Así que cuando meditamos en todo esto, tenemos que darnos cuenta que nuestras familias son un peligro. Son un peligro porque Dios determina desde el principio que la redención, con lo cual le aplastaría la cabeza a Satanás, ¿sabe cómo lo haría? Con una familia. Que aquel plan que Dios diseñó se iba a cumplir de manera perfecta. Así que Dios también selecciona y escoge a una familia. Y esa familia era una familia que estaba por formarse, donde una jovencita llamada María, lo encontramos en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, está en un compromiso prenupcial para casarse con José, un varón el cual la palabra dice que es justo. Y de repente, cuando están a punto, ¿verdad?, de hacer ese compromiso, José descubre que esta muchachita a la cual él ama está embarazada. Así que, sabiendo la estricta manera que el pueblo hebreo actuaba en torno a las relaciones pecaminosas, José sabía que cuando se enteraran y que el hijo no era de él y él la dejara a ella, pues ella iba a ser apedreada por la ley que tenían establecido, que había sido dada por Dios a Moisés, una ley la cual había sido establecida y cuidaba y guardaba aquel pueblo. Así que entonces, ahora tenemos otra familia de la cual te estoy hablando, y es la familia de María, de José, María y Jesús. Así que esta familia inicia con órdenes de Dios, ya que Dios envía su ángel o en sueño para hablar tanto a José y a María de que no tuvieran temor, de que iniciaran aquella relación familiar, porque Dios se iba a glorificar de manera gloriosa en aquella familia. Y empieza una bonita relación, ¿verdad? Sabemos que dio a luz María, y que entonces de ahí en adelante comienza un proceso hermoso. Mas sin embargo, cuando llegamos a los 2 años de la vida de Jesús, narra la Escritura que Dios le tiene que hablar a esta familia para que se vayan ¿a dónde? Mire, a Egipto. Y usted se preguntará, ¿y cómo a Dios se le ocurre enviar a Egipto a María, a José y a Jesús? Al lugar de donde los sacó muchos años atrás, en el cual habían estado siendo esclavizados. Egipto lo que representa es pecado, maldad. Y allá iba este pueblo, esta familia, a esconderse de la matanza que iba a ocurrir en su pueblo, en su barrio y en su vecindario. Porque el gobernante de la época, habiendo sido burlado
por unos magos de Oriente, había determinado que iba a matar a todos los niños para que no naciera el rey de los judíos en aquel lugar. Con la intención, de había nacido, con la intención de que no creciera, sino de poderlo matar. Todos los niños contemporáneos con Jesús, entre 0 y 2 años, fueron cruelmente asesinados por el gobierno de aquel país. Entonces, cuando miramos cada hogar y cada familia, tenemos a la familia de Jesús huyendo, dejando sus pertenencias atrás, a un lugar del cual no creo que quisieran ir, pero sabían que era el lugar seguro en aquel instante. Y a un montón de familias que estaban perdiendo los varoncitos, el anhelo, el deseo de ver crecer un niño recién nacido, ¿verdad? Hasta 2 años de edad. Así que cada vez que el enemigo se propone hacer daño, tenemos que volver y mirar el plan perfecto y confiar en lo que Dios está haciendo. Porque si no nos llenamos de terror, si no nos llenamos de miedo, tanto así que hay hombres y mujeres que huyendo por muchas condiciones, hoy están destruyendo y abandonando hogares que pertenecen a Dios, incluyendo hogares en el cual un día Dios era el centro de ese hogar. Dios estuvo manifestando en ese hogar y de la noche a la mañana el enemigo entra por algún hueco que se dejó, por una mirada, por un oído, por un deseo, por una cartera, por un corazón, por cualquier lugar que se le permita la entrada al enemigo de las almas, y logra entrar a hogares que un día le sirvieron al Señor y hoy se encuentran en el suelo destruido, apartado, sin servir, sin congregarse, sin orar, sin buscar a Dios, ignorando que Dios tiene puertas abiertas esperando que esta familia regrese, vuelva, que ninguno se pierda, que tal como la promesa que se le hizo allá en Filipo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero por tu decisión también será salva tu casa. Y aunque fue una promesa hecha al carcelero de Filipo, en una noche se cumplió la promesa. Y hoy Dios quiere que se cumpla en tu familia, en tu casa, en tu hogar. ¿Cuántos hogares hay donde no todos sirven al Señor? Donde no todos están perseverando, pero si al menos hay uno, y hoy puede ser tú. Hoy tienes tú que tomar una decisión por Cristo, la de servir al Dios real y verdadero por medio de Jesucristo. Y fue la que hizo aquel hombre carcelero, el cual unos instantes antes se iba a quitar la vida, al borde de quitarse la vida, y le dicen: no te quites la vida, estamos todos aquí. Cree en el Señor Jesús. Y él escuchó aquellas palabras y obedeció, y hoy yo te digo: cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, y bendición para ti y para tu casa. Continuando en la palabra, volviendo al relato que leímos ahorita, te invito ahora a 1 Samuel 16. Hay una situación en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se ha rebelado contra Dios. Y han escogido y le han dicho a Dios: Dios, te desechamos. Danos un rey como las demás naciones. Así que Dios habla por medio de Samuel y le advierte al pueblo las consecuencias que tendría aquella decisión. Pero el pueblo dijo: no nos importa, caiga sobre nosotros todas estas cosas que tú has dicho, pero nosotros queremos ser igual que los demás pueblos, danos un rey. Por lo tanto, Dios le dice, ¿verdad?, escoge a Saúl, por medio de Samuel escoge a Saúl y lo unge como rey. Pero Dios, por la maldad que había en Saúl, en un momento dado desecha a este varón llamado Saúl y le dice a Samuel que llene el cuerno de aceite, porque Dios se va a hacer de un hombre conforme al corazón de Dios, que va a ungir a un nuevo rey para Israel. Y cuando usted va a el 16:10, comienza a leer: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. Así que ¿dónde estamos nuevamente? En una casa, en un hogar.
Hemos visitado muchos hogares hoy, ¿verdad que sí? Hemos visitado el de Adán y Eva, el hogar de Jesús. No recuerdo si hay algún otro, pero ahora estamos en casa de Isaí. Isaí tiene unos muchachos tremendos. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a él. Voy un poquito más atrás para que entienda de qué se trata. Dios va a ungir un hijo de Isaí. Así que Isaí manda a llamar a sus muchachos. Imagínense con el corazón cómo se siente este padre. Y los manda a llamarlo por uno. Pero de alguna manera Dios los iba rechazando de uno en uno. Tal como una entrevista de trabajo, ¿verdad? De uno en uno, tal como un examen en la escuela. ¿Pasas o te cuelgan? Así que de momento han pasado aparentemente todos los hijos de Isaí. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Acuérdense que ya como que algo no marcha bien, ¿verdad? O sea, son toditos, Dios no ha elegido ninguno. ¿Qué pasa, Isaí? ¿O hay otro más que no me has dicho? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En pocas palabras, nos vamos a quedar aquí enmayados con hambre, porque hoy no va a haber celebración. Hoy nadie va a comer en esta casa hasta que llegue el que Dios ha seleccionado, porque yo vine a ungir a tu hijo hoy. Sin importar dónde es que está tu hijo, Dios está llamando para bendecir gente dentro de los hogares, dentro de las casas, aun cuando aquellos que Dios está llamando para ungir y bendecir puedan estar prácticamente desahuciados, ignorados o olvidados, como estaba el nene chiquito, el más chiquito de la casa de Isaí, el cual, mientras los otros 7 estaban en la casa, el más chiquito estaba haciendo la función de pastor, pastoreando, cuidando y defendiendo las ovejas de su padre. Envió pues por él y le hizo entrar. Yo digo el 12 ahora, 16:12. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Para los que no entienden, algo así como yo, ¿verdad? Más o menos, imagino, o no sé si tanto. Es una broma. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Qué hermosas las palabras desde los cielos cuando Dios, escucha bien, qué hermosas las palabras desde los cielos cuando Dios te selecciona, cuando Dios dice: ese es el indicado, ese es, sin importar si tu padre terrenal te ha pasado y tus hermanos te han pasado por alto y te han tenido en poco. Pero Dios está llamando gente dentro de la familia. Y Samuel tocó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Alguien que me pueda decir cómo es que dice el Salmo 23? Creo que dice: y unges mi cabeza con aceite. ¿En medio de quién? De mis angustiadores. Es que dice, algo así que dice, después que lo busca. Me parece que dice algo así, lo busca bien y lo que pasa, a ver cómo Dios te pone en honra en medio de aquellos que te quieren angustiar. Y me parece que el Padre nuestro dice: y ora a tu Padre en secreto. Y después dice: y tu Padre que ve en lo secreto, ¿cómo es que te recompensará? Públicamente, en público te recompensará. Pero miren qué hermoso esa palabra que está aquí subrayada, bien linda.
la cual dice ahí en el 16:13, después que ungieron con aceite, ¿verdad?, en medio de sus hermanos, y dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. No era solo la unción, no era solo el llamado, es que iba acompañado del respaldo de los cielos, que aquel Santo Espíritu que habita en todo aquel que recibe a Jesucristo como único Señor y Salvador, todo aquel que confiesa que su sangre derramada en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, es lo que hace que nosotros tengamos salvación, vida eterna, y que nosotros tengamos acceso al Padre por medio de creer en lo que hizo Jesús, y que su Espíritu Santo es derramado hoy sobre todo el que confiesa el nombre de Jesús. Y en aquella época Dios derramó sobre David su Santo Espíritu. Y de ahí dejamos el número 16 y brincamos al 17, que ahorita empezamos por el final. Papá le dice al nene: mira, 3 muchachitos de casa, los 3 hermanos tuyos, son soldados, ¿sabes? Son soldados. Y han ido a pelear a la guerra. Porque Israel estaba en guerra con los filisteos. Y le dice a David: David, ve, infórmame cómo están las cosas allá en el campo de batalla. Llévate pan, lleva queso, llévate estas cositas para el guardia y para tus hermanos, y tráeme algo de tus hermanos para saber que están vivos y están bien. Bueno, es una preocupación genuina de un padre que sus hijos estén vivos. Y David, siendo obediente, va para allá. Y ocurre algo interesante cuando David está llegando al campo de batalla. Es que se levanta un filisteo, del cual David le llama incircunciso, uno que no ha pactado, uno que ofende a Jehová, que se atreve a hablar como hablaba. Y nada más y nada menos era el gigante Goliat, ¿verdad? Sabemos que es un soldado de guerra, es como en esta época es el equivalente a un tanque de guerra bien blindado, de los más grandes, de los más poderosos. La palabra describe que cuando aquel gigante hablaba, que tenía una idea, déjeme decirle, una idea excelente. Cuando usted lee la idea que él estaba diciendo, una idea excelente. Mira, ¿para qué nos vamos a embaratar aquí como ejército? Vamos a hacer algo más sencillo. Escojan el más grande de este lado. El del bando suyo, escojan el mejor soldado que ustedes tengan. Que venga para acá. Que me meta mano. Y yo voy a pelear representando a mi ejército. Mira qué sencillo. Y nos embaratamos más que dos, no nos tenemos que matar toditos. Y el que gane, ese es el ganador. Claro, y es fácil decirlo cuando usted mira a un tipo gigante, soldado de guerra, valiente, valeroso, tú sabes, un tremendo, tanto así que todo el ejército de los filisteos estaba respaldado por Goliat y se esconden detrás de Goliat. Lo que Goliat diga, eso está perfecto, ¿verdad, hermana? Si nos economizamos pelear, si ese tipo no hay quien lo tumbe, no hay quien lo derribe. Y por 40 días narra la Escritura que el pueblo de Dios, los soldados del escuadrón de Dios, de los que representan el pueblo de Dios, estaban apartados. Escuche bien, ya no están haciendo lo justo delante de Dios. Estamos culminando el periodo de los jueces, ¿verdad?, con Samuel, y entramos en el periodo de los reyes. Constantemente Dios tenía que ayudar a este pueblo por medio de los jueces, y así sucesivamente. Y de repente encontramos que el pueblo de Dios, incluyendo el rey, ¿sabe lo que hacía? Literalmente temblar de miedo. Estaban temblando de miedo. Miraban a aquel gigante Goliat y no había quien le metiera mano. No había quien se atreviera, ni por ninguna razón, a coger un arma e irle a meterle mano a aquel hombre. Le tenían temor y habían pasado 40 días. Dije 40 años, son 40 días. Habían pasado 40 días que aquel gigante se paraba mañana y tarde, decía aquellas palabras, blasfemando, como dijo Samuel, David, el nombre de Jehová de los ejércitos, un incircunciso. Y David pregunta, ¿cómo es posible que nadie haya hecho nada? ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo estemos escuchando a ese tipo decir esas barbaridades y aquí nadie
se le ocurra hacer nada. Pero como en el hogar de David son bien espirituales, son tan espirituales que en la casa de David han ido a ungir a David, el hermano de David, que es soldado de guerra, que es valiente porque está en la guerra, asumimos, ¿verdad? Porque a los cobardes no sirven para la guerra. Se para y le dice a David lo que leí ahorita, le dice: y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: no le hablo con amor, le habla con aspereza, como un hermano mayor que tiene autoridad sobre uno menor, y le dice: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Me preocupa el hecho cuando él dice pocas ovejas, ¿sabe? Porque David relata más adelante que David las cuida y le salva la vida a las ovejas. Por lo tanto, deberían de ser muchas porque todas estaban cuidadas por David. Y me parece que el hermano de David está dando por poco y por menosprecio la tarea que David estaba realizando. Como queriendo decir: lo que hay son 2 o 3 porque las has dejado morir todas. Es lo que me parece cuando leo la palabra de Dios. Pero peor aún, después le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Cuál era el tema hoy? Estamos hablando sobre la familia. Y la familia donde Dios ha seleccionado un hombre, ha escogido un hombre, lo ha ungido como rey, lo ha llenado del Espíritu de Dios. Y sus hermanos no pueden ver eso, sino que ahora lo que están es burlando, menospreciando, no tan solo lo que aquel joven estaba haciendo, sino también lo que el padre estaba haciendo, porque el padre por medio de David estaba enviando alimentos y tomando buenas noticias de parte de ellos para llevarlas al padre, tanto noticias habladas como una evidencia de que estaban con vida, es lo que estaba pidiendo el padre de David. Así que cuando miramos nuestras relaciones familiares, aún en las familias de las cuales Dios escoge para realizar su plan perfecto, el enemigo ha utilizado a cualquiera que se deje utilizar para hacer daño dentro de nuestros hogares. El enemigo se ha encendido en ira en contra de la familia desde un inicio, sabiendo que el Hijo de la Mujer, en el proceso perfecto de Dios, Jesucristo, Dios escoge una mujer y deposita por medio del Espíritu Santo en aquella mujer a su Hijo Jesús, para que diese a luz una virgen, se cumpliese la Escritura y fuese Jesús quien le aplaste la cabeza a Satanás. Porque los días de Satanás están contados, pero los días de la familia están iniciando. En toda aquella familia que le crea a Dios, en toda aquella familia que aunque sea uno se detenga y se pare en alto y pueda creer que Dios está llamando miembros de su familia, que Dios va a bendecir todo dentro del hogar. Y te digo más, aun cuando haya, aunque sea uno que sirva a la familia, aquellos que todavía no han entregado y rendido su corazón a Jesús, existe la esperanza de que van a ser cuidados por causa de nuestras oraciones, por causa de nuestras rodillas, porque así lo hizo Dios en múltiples ocasiones. Cuando Dios fue a destruir aquellas ciudades pecaminosas donde el pecado había llegado a la presencia de Dios, Sodoma y Gomorra, ¿acaso Dios no fue donde Abraham para que intercediera? Y le mostró el plan que tenía, porque lo que iba a destruir aquellas ciudades le haría daño a su sobrino, le haría daño a la esposa de su sobrino, le haría daño a la familia de su sobrino. Y Abraham pudo interceder y Dios tuvo misericordia y sacó al justo Lot de aquel lugar junto a sus 2 hijas. Por lo tanto,
Dios honró a un jovencito llamado David, el cual cuando usted continúa leyendo el relato, Dios lo puso en alto. Dios lo bendijo. Sabemos, ¿verdad? Lo hemos leído cientos o miles de veces y no nos cansamos, como aquel joven destruyó y mató a aquel gigante y como Dios se glorificó. Pero hay algo hermoso en la vida de aquel joven, el cual pudo reconocer que el entrenamiento que había tenido allá en el campo, y mientras pastoreaba las ovejas de su padre, estaba en comunión con Dios, tenía una relación íntima con Dios, que en la intimidad estaba haciendo algo que un día iba a bendecir a su familia, que un día iba a poner en alto el nombre de su familia, porque él había reconocido el Dios real y verdadero. Y si quieres saber cómo lo sé, porque es el único en medio de un pueblo, de un rey, que se llenó de coraje y dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo, como voy contra ti, es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque yo sé a quién yo sirvo, es lo que estaba diciendo. Porque yo sé en quién yo he creído. Porque mientras todo el mundo tiene miedo y temblor y te ve a ti, gigante, poderoso, todo un monstruo, un animal, yo veo que hoy Jehová te entregará en mis manos y te derribará. Porque tú eres un incircunciso, porque tú blasfemas, porque tú estás hablando en contra del Dios real y verdadero. Dios no necesita ser defendido. Dios se puede defender solito. Pero Dios quiere que haya gente que se llene de coraje dentro de los hogares y pueda reconocer que el nombre de Dios no puede ser manchado ni blasfemado y moverse en fe creyéndole a Dios. Y fue lo que Dios respaldó de aquel joven. Hoy tú que me estás escuchando, que representas una familia, la tuya, ¿de cuánto? Mire, por más pequeño que sea, siempre hay alguien añadido de crianza y pasan a ser familia. Mire, la época que vivimos hoy día, adoptamos a los animalitos que llegan a casa como si fueran un familiar y los cuidamos. ¡Los cuidamos! ¿Cómo cuidamos nuestras mascotas? ¿Cuánto más cuidará Dios de nosotros que somos más importantes? Y ahora pasamos a la segunda parte de este programa, con el estreno de un bello tema musical relacionado con el mensaje que el hermano Emilio nos ha traído en esta tarde. El tema lleva por título En el corazón del hogar y esperamos que sea de gran edificación para todos ustedes. Adelante con el tema. Desde el principio fue su plan sagrado, crear un lazo firme y verdadero. En el Edén sembró un hogar amado, un hombre y una mujer bajo su cielo. La familia fue su hermosa invención, donde florece el amor y la unión. Pero el mundo con sus vientos contrarios quiere apagar el fuego del altar. Solo en Cristo el fundamento es diario y su palabra no se va a quebrar. Si Él es el centro de nuestro existir, nada ni nadie nos va a destruir. En el corazón del hogar Dios debe habitar, ser la luz que nunca se va a apagar. Cuando Él reina florece la verdad y los valores no se van a derrumbar. Con su bendición hay prosperidad si lo invitamos a
nuestro hogar. No son paredes lo que hace un hogar, ni los adornos ni el bienestar. Es la presencia del Dios de la paz, quien fortalece y sabe restaurar. Un padre firme, una madre en fe y unos hijos guiados por su ley. En el corazón del hogar Dios debe habitar, ser la luz que nunca se va a apagar. Cuando Él reina, florece la verdad y los valores no se van a derrumbar. Con su bendición hay prosperidad si lo invitamos a gobernar. Oh Señor, sé tú el Rey de nuestro hogar. Aunque soplen tempestades y se sacudan nuestras bases, si estás tú no caerá lo que en tu amor fundado está. Oh Señor, vuelve al hogar. En el corazón del hogar Dios debe habitar, nuestra roca firme, nuestro manantial. Que su palabra nos guíe sin cesar y su presencia nunca deje de estar. Con su bendición hay prosperidad si lo invitamos a gobernar. Oh Señor, sé tú el Rey de nuestro hogar. Sí, Señor, sé tú el Rey de nuestro hogar. Acabamos de escuchar este hermoso tema musical que lleva por título En el corazón del hogar, con un mensaje que nos exhorta a todos a poner como centro de nuestras familias a Cristo. Y ahora seguimos con el pastor Emilio Negrón y la parte final de este programa. Yo te invito en esta hora que, sin importar cuál es tu condición dentro de tu casa, de tu hogar, de tu familia, puedas tomar la decisión más importante de tu vida: servir al Dios real y verdadero, rendir tus rodillas a Él, ir delante de la presencia de Él, humillándote y pidiéndole: perdóname, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy destituido de la gloria de Dios, pero quiero recibir en mi corazón hoy. Te invito a que ores. Quiero recibir en mi corazón hoy a tu Hijo Jesús. Yo creo que ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, el cual derramó su sangre preciosa, hoy me cubre y me limpia de pecado. Yo creo que ese cuerpo embaratado, hecho una llaga, llevó todos mis martirios, toda mi problemática, todo lo que fue dañado allá en el huerto con la introducción del pecado. Pero creo que hoy, por medio de Jesús, tú me perdonas, Padre. Yo creo que Él resucitó al tercer día y que de la manera que resucitó, porque Él resucitó, tú también nos resucitarás. Recíbenos hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser ese instrumento por el cual tú traigas toda mi familia a tus pies. Gracias, Padre, te doy en esta hora. Mira aquellos que han orado, Padre, aún en sus propias palabras, Padre amado. Permite que el inicio de ese encuentro contigo sea el inicio del primer día de su vida en tu presencia.
Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido y amado hermano. Dios te bendiga. Quiero decirles que a todo el que quiera comunicarse con nosotros para oración y peticiones, pueden llamarnos a los siguientes números telefónicos. El del evangelista Manuel Troche, 1-863-510-4180. Y con el pastor Manuel Rodríguez, que es el 1-863-934-6425. Repito los teléfonos. El del evangelista Manuel Troche, 1-863-510-4180. Y con el pastor Manuel Rodríguez, que es el 1-863-934-6425. Mis amigos y hermanos, hemos llegado al final de este programa Movidos por la Fe, que se transmite a las diferentes naciones por estas emisoras radiales, por nuestro canal en YouTube, Movidos por la Fe Radio, y retransmitido por el Ministerio Radial Salvación Emanuel en el 88.1 FM desde la ciudad de Winter Haven en Florida, y también por el 98.1 FM desde Veracruz, México. También estamos siendo retransmitidos por el Ministerio Radial Salvación Emanuel RD en la República Dominicana. Esperamos que el programa de esta tarde haya sido de gran edificación y bendición para todos ustedes los que nos escuchan. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. Movidos por la fe, trayendo las nuevas para usted. Que el mensaje de Jesús hoy llegue a tu ser, con palabra viva y un tanto en tu corazón. Salvación Emanuel trae la buena bendición, de Winter Haven, Florida, a Veracruz, México y hasta Dominicana.